Mi médico siempre me decía que yo tenía que aceptar el hecho de que ya no iba a volver a caminar. Que mi vida era silla de ruedas y muletas y que esa debía ser mi realidad. Y yo me aferré al hecho de que siempre hay una manera de lograr lo imposible. Hola. 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 Gracias por venir. Yo crecí siempre rodeada de múltiples personas con discapacidad. Para mí la discapacidad nunca fue un factor extraño o una realidad negativa. Mi padre tiene una discapacidad auditiva absoluta, él no escucha nada. Y la verdad que para mí fue muy normal crecer rodeada de un padre con una discapacidad que tenía quizás ciertos retos en su diario vivir, pero que era una persona súper capaz. Él creo que por su educación y por la forma en la que su madre le educó, creció sabiendo que podía adaptarse a cualquier cosa. Y eso nos enseñó a nosotros. Nos hizo rodearnos de personas con discapacidad auditiva, con ceguera, personas con síndrome de Down, personas con limitaciones de movilidad. Y yo crecí rodeada de un mundo en el cual la discapacidad era completamente normal. Y creo que estoy segura que eso fue un pilar fundamental en la forma en la cual yo vi la vida durante mi adolescencia, pero también cuando me pasó esto, no pensé que la discapacidad iba a ser un limitante. Y por eso creo que es súper importante normalizar la discapacidad. Pero también hay que abrazar el hecho de que somos personas con discapacidad. O sea, no podemos endulzar el hecho de que vivimos en una realidad diferente, que tenemos ciertas limitaciones, no me gusta llamarlo así, pero no sé cómo transmitirlo. Pero somos diferentes. Pero hay que recordar que toda la gente es diferente, de una u otra manera. Esa es la riqueza de la humanidad, es no ser todos lo mismo, no vernos todos iguales, poder aportar de diferente manera a esta sociedad. Entonces, mi proceso con la amputación comenzó en el 2018 como una decisión, pero yo tuve un proceso anterior por un desgaste después de un accidente. Tuve más o menos 16 cirugías a lo largo de 6 años y me hizo perder completamente la movilidad en esa pierna. Cuando yo perdí mi pierna o decidí amputar, porque la verdad no es cierto que la perdí, tomé en cuenta varios factores. Para mí, creo que inicialmente en el proceso de duelo, la pérdida no era una posibilidad por todas estas ideas sociales de vernos diferentes, de saberme finalmente discapacitada, de saber que ahí se terminaba un poco mi vida y no sabía qué venía después. Pero cuando ya perdí completamente la movilidad, me acuerdo que vi el video de una mujer que tenía una prótesis que bajaba esquiando una montaña y para mí ese fue el momento de iluminación. O sea, si ella lo podía hacer, también podía hacerlo yo. Y ahí fue cuando sopesé. Para mí la enfermedad fue construyendo una jaula, ¿sabes? Y cuando yo perdí la movilidad y todavía no tenía acceso a la prótesis, para mí fue como estar encerrada en un mundo de posibilidades muy chiquitas, muy finitas. Pero luego entendí que la tecnología era sinónimo de libertad y más que nada la movilidad es sinónimo de libertad. Uno no se da cuenta lo importante que es la movilidad en todos los aspectos de la vida hasta que la pierdes. Es el momento en el que dejas de caminar, que pierdes un brazo, pierdes múltiples extremidades, que te das cuenta lo mucho que tenías. La discapacidad que ya había adquirido en ese momento no era diferente a la que podría adquirir con una amputación y más bien veía la amputación como una oportunidad para poder volver a caminar, para poder tener una vida normal, para poder tener mejores oportunidades, posibilidades. Y entonces fue ahí que luché por obtener la amputación. Yo sabía que esto iba a ser muy difícil, que iba a ser muy doloroso física y emocionalmente. Y aceptar esa realidad me permitió saber que si bien iba a ser increíblemente difícil salir de las primeras etapas de la recuperación, era solo una etapa. Entonces es súper importante recordar que lo que uno está sintiendo ahorita, ese dolor, esa frustración, ese miedo, es completamente válido y por eso es súper importante vivir el duelo. Vivir el duelo como viene, con todo, con el dolor, con la angustia, con la depresión, pero tratar de cerrar el ciclo del duelo para llegar al momento de aceptación y de decir, ok,
esto es lo que me pasó, esto es lo que tengo, no voy a poder retroceder el tiempo, no hay una forma en la cual me vaya a crecer una pierna, un brazo, pero está bien. O sea, puedo seguir adelante. ¿Qué es lo que viene después? Ahora puedo hacer, creo que todo lo que no pude hacer durante el tiempo de las complicaciones médicas. Mi vida es súper diferente a los 6, 7 años en los que tuve muchas cirugías, mucho dolor. Puedo trabajar, puedo estudiar, puedo seguir capacitándome, puedo hacer deporte, puedo hacer montaña. Y creo que eso me permitió a mí entender que puedo hacer las cosas de manera diferente, que quizá me tome un poco más de tiempo, pero que los sueños y las posibilidades son infinitas. Al final del día solo tengo que encontrar un camino para llegar a esa meta. Y creo que eso es parte de la razón por la cual me he seguido involucrando mucho en el tema deportivo, y en el 2020 comencé a entrenar para llegar al Cotopaxi, hice cumbre en octubre, me enamoré de las montañas, creo que quiero volver tantas veces como sea posible, y esa es mi meta en los próximos años, pero creo que no hay mucha gente haciéndolo, por lo menos aquí no hay mucha gente haciéndolo. Creo que la gente que lo está haciendo con una discapacidad son contadas con los dedos de una mano, y mujeres mucho menos. A lo largo de este tiempo yo me he encontrado con muchas mujeres y muchas niñas que cuestionan sus posibilidades y su valor, y eso me ha dolido mucho, porque quizá yo veo la vida de una manera, pero hay cientos de mujeres y niñas que no lo ven así, que creen que la vida se terminó con la discapacidad, que creen que no hay nada más, y es mentira. Entonces estos espacios son mi forma de abrir un camino para que otras puedan transitarlo de manera más fácil. Las posibilidades nacen de aquí, y para mí es así. Todo es corazón y cabeza, y si bien es una limitación física, siempre hay una manera de superarla. Para mí, por ejemplo, en montaña ha sido así. Generalmente podemos ir a tu ritmo, o tú nos marcas el paso, y no, yo voy a marcar el paso, sí voy a ir más rápido. Pero no porque te quiero hacer sentir mal, sino porque quiero que entiendas que no por tener una discapacidad debes tratarme diferente, no debes tratarme de menos. Entonces es súper importante para mí cambiar la narrativa para que la realidad cambie. Yo trabajo en la Fundación ROMP y también soy abogada. Llegué a trabajar en la Fundación ROMP aquí en el Ecuador después de mi amputación. Y ahí conocí a David Krupa y comencé a tener no solo una relación como mi protesista, porque él comenzó a ayudarme en mi proceso para volver a caminar, sino como voluntaria en la Fundación ROMP en el Ecuador, y luego ya me involucré laboralmente hasta el momento. Su trabajo es dar cuidado protésico a las personas de bajos recursos, a los sectores más vulnerables del país. Actualmente estoy manejando la plataforma digital que lanzamos para personas con amputación y profesionales en áreas afines, para poder crear un medio digital en español que les permita tener acceso a la información que quizá nunca han tenido antes. Primero nos dimos cuenta que existe mucha información, pero que toda esta información está en inglés. No tienes acceso a recursos que te permitan saber cómo va a ser la amputación, qué viene después, qué viene antes, qué va a hacer tu vida más fácil, para que tanto las personas con amputación, su comunidad, los profesionales en estas áreas y otras afines puedan tener ese acceso que les permita entender cómo es el mundo de las amputaciones. Para mí ha sido súper importante entender que la inclusión no nace únicamente alrededor o para la persona con amputación, sino en su entorno. Si es que mi entorno no entiende lo que yo estoy viviendo, ¿cómo va a incluirme? Y creo que más que nada existe mucha desinformación en torno al tema de las amputaciones y las prótesis. A mí me han preguntado un montón de cosas que para mí no tienen sentido, pero puedo entender que para la gente que no conoce cómo es la vida de una persona con amputación, tiene completo sentido. Y creo que por eso me volví súper abierta en mi proceso, porque siento que no hay pregunta mal hecha. O sea, en este punto de mi vida creo que no hay pregunta mal hecha, ni pregunta que me ofenda. Más bien, espero que la gente pueda entender que la discapacidad no es un tema en el cual uno deba tener pena, deba sentir que no puede hablar de ciertas cosas. Más bien creo que es súper importante compartir. Y compartir desde las edades tempranas, porque me he encontrado con muchos niños a los cuales sus padres enseguida como les dan la vuelta y no preguntes, no. Y más bien es como, déjale que pregunte, enséñale, o sea, explícale, porque la información que él tenga le va a convertir a él o a ella en una persona que pueda entender un ámbito social diferente de manera más abierta. La gente piensa que no puedes tener
maternidad, que no puedes quizá trabajar, no puedes manejar, quizá no puedes volver a hacer deporte, qué pasa con tu vida sexual y reproductiva. Es completamente válido y real que la persona se pregunta si luego va a poder tener una vida normal, si va a poder transportarse o no, si va a poder trabajar, en qué va a poder trabajar, tantas cosas que para mí no fueron una realidad, porque quizá yo trato de empujar el límite de lo posible. Nunca me importó que la gente me vea. Yo desde el momento en el que tuve la amputación volví a salir y claro, para la gente es un shock porque no estás acostumbrado a ver a alguien en esa situación, porque la sociedad ha escondido y ha marginalizado a esta gente. Para mí los mitos nacen en todos los aspectos. Creo que es súper importante romperlos. Creo que el ejemplo es una de las cosas que hace que se rompan con más facilidad. Cuando tú tienes una persona o ves a alguien que está haciendo las cosas, ya ni siquiera te preguntas si es posible o no es posible. Tratas de entender, sí, debe tener algunas cosas con las que vive de manera diferente, pero mira, lo está haciendo, entonces es una posibilidad. Y creo que si bien intentamos normalizar la discapacidad, hay que recordar que la discapacidad sigue siendo una discapacidad. Y el punto no es eliminar la discapacidad como una realidad, sino aceptarla como una realidad diferente, una situación de vulnerabilidad y mucho más dependiendo del grupo social en el que te encuentras. No es lo mismo tener una posición de privilegio social que que estar en una situación muy vulnerable socioeconómicamente hablando. Las desventajas de la discapacidad en un espacio y otro son completamente diferentes. El impacto que tiene la prótesis en una persona es completamente integral. Cambia completamente, yo creo que el chip del ser humano, que antes no podía quizá caminar, que no podía movilizarse, que estaba súper limitado y que luego comienza a tener estas posibilidades de, hablemos desde ir al baño, ¿sabes? O sea, no puedes caminar y no puedes valerte por ti mismo. O sea, no puedes cocinar para ti. Es difícil si vives en un lugar donde no tienes accesibilidad. No puedes ir a trabajar, no puedes ir a estudiar. Entonces, la tecnología, en este caso especial, en el tema amputaciones, te permite volver a una normalidad digna. O sea, no vayamos muy lejos al tema de conseguir un trabajo, entrar a la universidad, escalar una montaña. Hablemos del tema, me cocino, limpio, puedo valerme por mí misma, puedo vestirme, puedo ir a hacer un mandado, puedo pagar la luz y el teléfono, ¿sabes? O sea, son cosas tan básicas que la gente piensa o que las toma por sentado, pero que se vuelven completamente imposibles una vez que pierdes una extremidad. Y lo siguiente que te devuelve es que ya no estás preocupado de cómo lo voy a lograr. Ahora te preguntas, ok, ¿qué quiero lograr? Yo antes de la amputación no tenía idea si es que existía una protésica o no, quién hacía las prótesis en el Ecuador, si es que se hacían, si es que existía este nivel de tecnología aquí. Sí existe. Me atrevería a decir que es bastante inaccesible todavía, porque primero la tecnología a la cual necesitas o buscas acceder es súper cara. Una prótesis puede estar costando entre 5 a 25 a 50 mil dólares y es un dispositivo que tienes que cambiar quizá cada par de años o piezas que debes cambiar cada año. Entonces, se vuelve bastante imposible poder acceder a un dispositivo así si no tienes un seguro médico, si no tienes el capital para hacerlo, si no tienes un trabajo. Y recordemos que las personas con discapacidad generalmente pierden sus trabajos una vez que entran a este mundo. Entonces, se vuelve bastante complejo. El Estado da acceso protésico, pero me atrevería a decir que en mi experiencia no hay los recursos y tampoco hay la tecnología necesaria o la capacitación con las personas que trabajan en los centros del Estado, porque todo este mundo todavía es muy nuevo para el Ecuador. Y bueno, ahí hemos entendido con ROMP la necesidad, pero también la urgencia de atender estas poblaciones. ROMP en el Ecuador ha trabajado durante 11 años dando atenciones a través de brigadas protésicas. Entonces tenemos un proceso en el cual hacemos una recolección de datos a través de la cual podemos determinar dónde están los grupos más vulnerables socioeconómicamente hablando y que necesitan o no han tenido nunca acceso a una prótesis. Entonces el paciente tiene la cobertura de ROMP durante un año en la cual ROMP se encarga de hacer atenciones, ajustes, adaptaciones. Además de eso, hemos entendido y visto en nuestra experiencia que el paciente no solo necesita la atención protésica, necesita acompañamiento psicológico, muchas veces necesita el acompañamiento de un traumatólogo a lo largo del proceso, necesita una red de apoyo. Muchas veces
es abandonado por su pareja, por su círculo familiar, por sus amigos. Entonces el paciente queda completamente desprotegido. Y la idea es que si bien este dispositivo le va a volver a permitir caminar, eso no se logra de un día a otro, y tampoco se logra si es que el paciente no está en un estado anímico y mental determinado. Entonces la idea es que esas personas tomen esta oportunidad para volver a estudiar, para volver a trabajar, para volver a hacer lo que quieran. Creo que las posibilidades son infinitas para cualquier ser humano que tiene las herramientas adecuadas y las oportunidades óptimas. Entonces es poder darle a la persona que tiene una amputación la oportunidad de cambiar sus estrellas. Algo que a mí no me gusta del sector público es el hecho de que se generan estos espacios de ayuda, y voy a compararlo con algo que no me gusta, pero es la caridad, porque se ata a estas personas o se ata a los grupos vulnerables como las personas con discapacidad, que pertenecen principalmente a sectores muy pobres, a los bonos, a las ayudas sociales, que no les permiten cambiar la mentalidad de que la discapacidad es una incapacidad, es un obstáculo que no te permite vivir una vida digna y óptima. Busca romper esa idea social de que la persona con discapacidad no tiene un futuro, que la persona con discapacidad siempre va a ser discapacitada en todos los ámbitos. Le hemos vendido una idea errada a la gente, y eso nace desde la educación, nace desde casa, nace desde la escuela, nace de la sociedad. Estamos tan victimizados que la persona con discapacidad cree y está convencida de que es mejor vivir a costa de la discapacidad que soñar. Hay que recordar que las prótesis son un derecho. La movilidad es un derecho establecido en la Constitución, establecido en la Ley Orgánica de Discapacidades. El Estado y la sociedad dan por sentado que tener una normativa que te dice que tu derecho a la accesibilidad es importante, que tu derecho a la educación es importante, que tu derecho a una vida digna es importante, y etcétera, etcétera, eso soluciona todo, pero que no tienes que tener otro tipo de acciones que permitan que realmente la accesibilidad se vuelva práctica. Te pongo un ejemplo. Cuando yo comencé a perder la movilidad, dejé de ir a la playa porque ya no podía caminar y no podía ingresar a la arena, no podía ingresar al mar. Era imposible para mí caminar en espacios donde la silla de ruedas no pueda transitar. Y hace 6 años tomé la decisión de nunca más volver a la playa. Fue recién cuando volví a caminar que volví a la playa, porque era imposible transitar en esos espacios. Te vas al parque metropolitano, no hay ni siquiera una zona accesible del parqueadero hasta la parte más cercana del césped. No hablemos del resto de la vía interna dentro del parque metropolitano. Tú vas a un restaurante, tú vas a una cafetería, y si bien tienen estos signos de accesible, las rampas no están acorde a la normativa, son imposibles de ingresar, los baños no están adaptados, hay gradas y no hay paralelas con rampas. La realidad, y hay que ser francos, es que aunque la persona con discapacidad tiene el derecho de ir a trabajar, no hay empleo, no hay forma de movilizarse, y si uno no puede caminar, no puede llegar a trabajar. Entonces, lo que estamos buscando adquirir es solo lo básico. O sea, no estamos pidiendo derechos por sobre los derechos de los demás. Estamos siquiera tratando de igualar los derechos que tienen las personas que no tienen una discapacidad. Entonces la idea no es mantenerle a la persona con discapacidad en una situación de victimismo, de miseria, y yo creo que a lo largo de los años esa es la narrativa. La narrativa que se ha dado por parte del Estado, la narrativa que se da por parte de la sociedad, y creo que es hora de cambiar esa narrativa. La idea es, soy una persona con discapacidad, tengo este derecho, ¿cómo va a satisfacer el Estado esta necesidad? ¿Y cómo va a satisfacer el sector público y privado? O darme una oportunidad para yo poder reintegrarme a la sociedad y ser un ente social activo y producir para mí y para los demás.